Santo nos dé entendimiento, Señor, que calma nuestros corazones y mentes para poder, Señor, aprender y aplicar lo que nos estás enseñando hoy en día. Pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Estamos en el estudio del libro de Judas. La semana pasada dimos la introducción. El autor, Judas, fue medio hermano de Jesucristo en la carne, hermano de Jacobo. Jacobo, si saben el nombre más conocido en la Biblia como Santiago, fue el autor del libro de Santiago, también fue medio hermano de Jesucristo. Y aquí Judas escribió esta carta a los cristianos que estaban en el primer siglo. En particular eran hebreos, y esta carta se enfoca en ellos como la audiencia principal. Y lo que vimos la semana pasada es de que se presenta como un siervo de Jesucristo, no como su hermano, porque no quiere tomar esa posición de orgullo o de sentirse igual, pero no reconoce que su relación principal con Jesús es de que Jesús es su Señor, es su Dios, su Salvador. Y vimos que el libro de Judas empieza con la razón por qué quería escribir. En primer lugar, quería hablar de la salvación en común que tenían como cristianos, pero algo le llamó la atención como prioridad, algo más urgente que quería comunicar. Y lo que quería comunicar Judas es de que hay un peligro en la iglesia. Hay algo de que los hermanos tienen que tener mucho cuidado. Nos dice el libro de Judas, lo que vimos la semana pasada, de que entraron hombres enseñando falsas doctrinas, y entraron de manera discreta, de manera en cual la iglesia ni se dio cuenta, y ya cuando menos pensaban ya tenían maestros que estaban enseñando otras cosas diferentes que lo que enseñaron los apóstoles y lo que enseñó Jesucristo, y había personas que ya estaban siguiendo estas doctrinas. Y vamos a tomarlo de este punto y vamos a solamente ver estos versos del verso 4 al 7. Estará en la pantalla, pero si gustan verlo en su Biblia lo pueden hacer. Les invito que todo lo que se diga en cualquier servicio, en cualquier sermón, lo investigan personalmente en sus Biblias para ver si es palabra de Dios o no. Para que no se dejen engañar de cualquier persona que se presenta como varón de Dios o predicador de Cristo, en realidad están inventando cosas de su propia imaginación. Empezando con Judas, verso 4, dice lo siguiente. Vamos a leer del 4 al 7 y luego nos vamos a enfocar en el verso 5. Dice lo siguiente: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Son personas que aparentemente predican a Cristo, pero niegan que es el Señor. ¿Cómo lo hacen? En su manera de vivir. En que dicen una cosa, pero su vida muestra que no obedecen a Jesús, o sea que no es su Señor. Hay personas hoy en día, hermanos, que igual se profesan ser cristianos, pero su vida está en pecado, está en rebeldía contra lo que Dios ha declarado. Bueno, esto es lo que está pasando. Continuamos con el verso 5. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Verso 6. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y verso 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos, puesto que ellos se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. En estos versos, Judas les trae a recordar lo que pasó en el pasado con personas que se rebelaron contra Dios. Y aquí nos da ejemplos de 3 historias que conocían bien la audiencia, todos conocían bien la historia de los que aquí menciona. El primero es del pueblo de Israel en el desierto.
habla de los hebreos, de los israelitas en este tiempo. El segundo da ejemplo de ángeles que se rebelaron. Y el tercer ejemplo da los gentiles que se rebelaron contra Dios en pecado. Y si vamos a ver estos juicios de Dios, por qué Dios manifestó su ira contra ellos, cuál era su pecado y qué nos habla hoy en día. El juicio contra los de Israel, contra los ángeles y contra los gentiles. Y lo que vamos a aprender en este sermón de este día es de que Dios es justo. Dios es fiel. Dios es bueno, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de ira contra los pecadores, los que se rebelan contra Él, los que no se arrepienten, los que hacen la vida, sus cosas, sus decisiones, como si no existiera Dios. Y vamos a ver que del ira de Dios, del juicio de Dios, nadie se escapa. De este juicio habla también el apóstol Pedro, si quieren verlo en sus Biblias, pero también está en la pantalla. Algo muy parecido dice el apóstol Pedro acerca de el pasado y lo que Dios hizo con los que se rebelan. En el segundo de Pedro, capítulo 2, versos del 3 al 10, vamos a ver lo que es similar y lo que es un poquito diferente, y vamos a enfocarnos después en lo que, como Judas expresa la ira de Dios. Dice lo siguiente: en su avaricia los explotaron con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocio ni su perdición dormida. Verso 4, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Aquí habla del primer juicio contra los ángeles. Verso 5, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, y a otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí habla del mundo antes del diluvio, como Dios juzgó a todos menos a Noé y a los 7 que son su familia, sus 3 hijos, su esposa y a sus nueras. Verso 6. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndoles a cenizas, poniéndolos de ejemplo para que hubieran de vivir impietamente después. Verso 7, además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Verso 8, porque ese justo, por lo que veía o oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Y el verso 9, el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne de sus deseos corrompidos y después desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no temblan cuando blasfeman las majestades angélicas. Habla aquí también Pedro de estos juicios contra los que se rebelaron contra Dios, que no tenían temor, lo hacían descaradamente, de manera que vivían de una forma que ofendía a Dios, era un insulto al Evangelio, pero Dios trató con ellos. Y aquí nos habla Pedro, igual que Judas, de los ángeles, habla del hombre que no se arrepintió antes del diluvio, y así también habla de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Cosas que son ejemplos que aún después de este tiempo hemos visto en la historia, hermanos, que han caído imperios cuando se rebelan contra Dios. Hemos visto, por ejemplo, el imperio de los romanos, el imperio de aún lo que quiso hacer en la Segunda Guerra Mundial Adolfo Hitler, su poder que quería dominar. Dios los aplastó. Y es importante entender de que Dios va a defender a su pueblo, hermanos. Va a defender a su pueblo. Regresando a Judas, verso 4, verso 5, aquí es donde vamos a empezar el primer juicio que habla Judas. En el ejemplo de Judas, dice lo siguiente: ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben,
todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Una historia increíble, hermanos. Si se acuerdan, el Antiguo Testamento lo pueden ver en el libro del Éxodo, cómo Dios liberó a los hebreos. Después de que entraron a Egipto como pueblo invitado por José, amigo y el segundo comandante del faraón, entró la familia y se extendieron, y después de un tiempo se multiplicaron de tal manera que los de Egipto empezaron a verlos como una amenaza. Y decían, sabes que son más de ellos que nosotros. Hay que ponerlos en control para que no después nos dominen a nosotros. Y los metieron en esclavitud. Una esclavitud dura, difícil, y es más, llegaron hasta el punto de querer matar a todo primogénito de los hebreos, a todo varón, para que no se extendiera su poder. A través de la historia de Moisés, vemos que el Señor, de manera milagrosa, de manera poderosa, se reveló a Moisés y le dio a saber de que él iba a liberar a su pueblo de la esclavitud. Y Moisés dice, pero me voy a enfrentar al faraón y ¿qué le voy a decir? ¿Quién me envió? El Señor dice, yo soy el gran yo soy. Y el Señor obró. El Señor abrió caminos a través de juicios contra Egipto, contra todos sus dioses falsos. Cada plaga representaba uno de los dioses falsos de Egipto. Y terminó con, por último, lo que se conoce como la Pascua, en cual el juicio de Dios se manifestó contra Egipto, en que Dios mismo mató a todo primogénito, no solo hijo, pero a un bestia de ese hogar. Y todos los que obedecieron la palabra de Dios en poner la sangre del cordero que sacrificaron en fe en su puerta de la casa, fueron preservados de este juicio. Al final de cuentas, el faraón dice, pues, no puedo contra su Dios, váyanse. Pero se enfrentaron inmediatamente con un obstáculo que parecía imposible. Porque al salir, el faraón cambió de mente y dijo, no se van a escapar con la suya, vamos atrás de ellos y vamos a acabar con ellos una vez por todas. Y mandó sus ejércitos atrás del pueblo de Israel. Y el pueblo llegó al mar Rojo y vieron que pues, no podemos pasar porque está hondo y atrás ya viene el ejército de Egipto. ¿Y qué empezó a decir el pueblo? ¿Para qué nos trajo Dios hasta acá? ¿Para matarnos acá? Inmediatamente empezaron a quejarse, pero Dios de manera milagrosa le da instrucción a Moisés que vaya al mar y de manera poderosa Dios abre el mar para que el pueblo caminara en tierra seca. Y atravesaron todos, y cuando el ejército de Egipto quiso seguirlos, ¿qué pasó? Dios bajó al mar y se ahogaron todos. Después de un milagro tal así en cual vieron el poder de Dios manifestarse en las plagas, de acabar con un ejército que era el ejército más poderoso en el mundo en aquel tiempo, están libres, empiezan una nueva vida en el desierto, pero igual empiezan a enfrentarse a más obstáculos. ¿Cuáles serán los obstáculos? ¿Cómo vamos a vivir? ¿De dónde vamos a sacar el agua? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a saber cómo llegar a dónde ir? Y de nuevo Dios es fiel y se reveló de manera grande en que aún de una roca fluye el agua. Del cielo cae pan diariamente, conocido como el maná. Y es más, Dios les dio a entender de que esto es algo que ellos tenían que confiar en Él, aún en su nueva vida, libres de la esclavitud. Hay que depender del Dios Todopoderoso, el que los salvó, el que los liberó. Les dijo al pueblo de Israel, todos los días van a juntar el maná y van a comer lo que es de ese día. No lo guarden. No lo guarden porque diariamente Dios les dijo que les iba a dar pan fresco. ¿Qué pasaba con los que dudaban y decían, no, pues nos va a faltar para mañana? Guardaban el maná y ¿qué pasaba sobre la noche? Se pudría.
No se lo podían comer. Pero todos los días Dios fue fiel en darles el pan de cada día. Después empezaron a quejar, pero no tenemos carne. ¿Se acuerdan de las carnes asadas que hacíamos de vez en cuando? Ya no es necesidad, pero ya son caprichos que quieren un deseo de carne. ¿Qué les dio Dios? ¿Qué les envió? De abundantemente, hermanos, donde comieron hasta lo basta. Todo esto Dios les dio como señales de que Él era el Dios que los había liberado, que Dios los iba a llevar hacia la tierra prometida. Se les manifestó en columna de fuego en la noche para que pudieran ver y seguir que el Señor estaba con ellos, y una nube en el día para que pudieran ver que el Señor estaba con ellos. Iba antes de ellos el Señor. Y con tal de que ellos tenían la mirada que el Señor estaba con ellos, no importaba las condiciones en las que vivían, los que creían en Él sabían que iban a estar seguros. Dios levanta a líderes de Moisés y su hermano Aarón para guiar al pueblo, y Dios les da a saber vez tras vez que Él es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Pero aún así el pueblo no estaba conforme. Se quejaba. Porque estamos en el desierto, si teníamos nuestras casas en Egipto, aunque éramos esclavos, pues teníamos cuando menos algo conocido, algo seguro. ¿Por qué estamos acá con nuestros hijos expuestos a ser víctimas de cualquier ejército que quiera acabar con nosotros? Y es más, cuando Dios les enseñó la tierra prometida, enviaron a espías para ver dónde iban a llegar. Y fueron los espías, ¿y qué vieron? Gigantes. ¿Y cuál fue el reporte que dieron al pueblo cuando regresaron? Los espías, menos 2, todos dijeron lo mismo. Es imposible. Hay gigantes en la tierra. Nosotros somos como saltamontes comparados con ellos, muy pequeños, no podemos contra ellos. ¿Y qué pasó? Les entró temor a todo el pueblo. Después de todas las señales y prodigios y maravillas que Dios ha hecho, desde sacarlos de la esclavitud hasta llevarlos a donde iban a entrar a la tierra prometida, seguían dudando, seguían con un corazón rebelde, un corazón de quejas, murmurando, quejándose del liderazgo, quejándose de sus condiciones, con temor. Todos menos 2, Josué y Caleb, que decían, no, esta es victoria que el Señor nos va a dar. Amén. Hay que confiar en Dios. ¿Y qué hizo Dios con este pueblo? Que no confiaban en Él. Todos de 20 años y para arriba no llegaron a entrar a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés. Dios acabó con ellos y murieron en el desierto. ¿Y qué de los menores de 20? Dios les dio la tierra prometida. ¿Cuál era la queja que tenían los israelitas, los hebreos? Que veían a sus hijos y decían, no, pues Dios vino para que acabaran con nuestros hijos. Y los hijos fueron los únicos que Dios llevó a la tierra prometida. Amén. La queja que tenían contra Dios, Dios demostró de que Él es fiel. Él de una manera u otra va a hacer lo que declaró. Y les dio la tierra prometida. La lección aquí, hermanos, de este pueblo es de cuando el pueblo no tiene fe en Dios, duda de Dios, le va a entrar temor, le va a entrar frustración, le va a entrar dudas, le va a entrar quejas. Va a ser una persona que va a murmurar de todo. Este tipo de personas, hermanos, existe en todo tiempo, aún hoy en día. Personas que Dios ha demostrado su poder, se ha manifestado de maneras grandes que ellos pueden observar en sus vidas o en las vidas de otras personas cerca de ellos. ¿Y qué pasa? De todos modos, no lo creen. Y cuando alguien está en esta condición donde ya está expuesto a la grandeza de Dios, a los prodigios de Dios, a lo que Dios ha declarado, y dudan,
viven de una manera en temor y a causa de ese temor van a hacer malas decisiones. Y van a ser personas que se van a rebelar y personas que van a desconfiar y a querer hacer las cosas a su manera. ¿Cuántas veces el hombre no ha tratado de entender lo que Dios espera de ellos? En lugar de confiar de que Dios va a cumplir su palabra, que Dios es fiel para proveer cada necesidad con tal de que uno lo obedezca, el hombre toma todo en sus manos y dice, no, pues yo no veo cómo Dios va a hacer esto, así es que yo lo voy a hacer de esta manera. Y es una manera contraria a lo que Dios ha declarado, pero veo que es la única salida. El hombre trata de hacer sus planes de tal manera que resulta en fracaso, resulta en tragedia. ¿Por qué? Porque es rebeldía contra Dios. Toda persona que es expuesto al Evangelio de Cristo, aunque lo entiende, pero no lo cree, vive en esta condición, hermanos. En una condición de confusión constante, en seguridad, de apuros, de ansiedad, porque no están confiando en el Dios Todopoderoso. Dice lo siguiente Jesús de tal persona, hablando de personas que han escuchado el Evangelio y querían decidir a seguir a Cristo, pero voltean hacia atrás. En Lucas 9:62 dice lo siguiente, está en la pantalla igual, palabras de Jesús. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿De qué está hablando? El arado es donde uno va sembrando y va derecho, pero si voltea atrás va a irse chueco. No va a lograr su meta de tener una buena cosecha. Y habla de las personas que han escuchado de Jesús, pero miren hacia atrás a la vida que están dejando, lo que Dios les está llamando a abandonar para tener nueva vida en Jesucristo. Dejar la vida del pecado, dejar la vida de las filosofías del hombre, en creer en el hombre más que a Dios, a dejar quizá amistades que le hacen daño, relaciones que son inapropiadas. Y dicen, no, es demasiado para dejar. No quiero dejar ese estilo de vida porque en realidad la disfruto. O no quiero quedarles mal a aquellos que aún han invertido de ellos mismos en mi vida, me han ayudado en tiempos pasados, ¿cómo ahora les voy a voltear la espalda? Jesucristo dice, si no me amas más que aún tu padre y madre y mi hijo, si no los odias en comparación con amor mío, no eres digno del reino. O sea que Cristo te le está llamando que no hay nadie que puedes amar más que a mí. Cueste lo que cueste. Y hay personas aquí que me han dado un testimonio lo que les ha costado su vida en Jesucristo, en el Evangelio de Cristo. En que sus amistades, sus familiares les han dejado como personas abandonadas, personas que ya no se juntan con ellos, ya no tienen amistad con ellos. ¿Por qué? Porque este es el que cuesta ser un discípulo de Jesucristo. Personas que les ha costado dificultades en sus trabajos. ¿Por qué? Porque no hacen algo inapropiado que están haciendo los demás o que les piden las empresas. Y sufren por eso. Son personas honestas, personas que prefieren anotarle a Dios que al hombre. Y por consecuencia, hay consecuencias en este mundo. Pero hermanos, Dios nos recuerda en este verso que Él es fiel para traer justicia. A toda maldad del hombre Dios va a juzgar y nadie va a escaparse de la ira de Dios. Y para ustedes que por la causa de Cristo sufren, Jesucristo les promete que van a tener tesoros en el cielo. Van a tener recompensa eterna en Él en gloria. ¿Y qué se compara una vida aquí en esta tierra en cuántos años Dios nos concede vivir con una eternidad en gloria con nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Esto es lo que nosotros anhelamos hacer, es obedecer a Cristo, vivir para Él, cueste lo que cueste. No confiar en el hombre ni en lo que nosotros vemos y en las condiciones en cuales estamos, pero confiar de que Dios de una manera u otra nos va a sacar adelante. Sea el problema, Dios nos va a enseñar y demostrar y abrir puertas aún donde no vemos la salida, por tal de que miramos hacia Él y no volteamos hacia el pecado, hermanos. Vamos a solamente hablar de otro ejemplo.
está, si quieres, la siguiente verso, algo que dice la palabra de Dios en Gálatas 6, hermanos, Gálatas 6, del 7 al 8. No es dejar engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el día que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el día que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí, hermanos, es la promesa de Dios, que de Dios nadie se burla. El hombre no se va a escapar con su pecado. Aunque aparentemente en esta vida el hombre parece que sale adelante temporalmente, que le fue bien su engaño, su mentira, nadie se dio cuenta de su relación inapropiada, nadie se dio cuenta de lo que robó, nadie se dio cuenta de lo que hizo, el daño que hizo. Sí, hermanos, todos se van a dar cuenta. Dios lo sabe y el día del juicio se va a presentar y va a estar expuesto. De Dios nadie se burla. Aún personas que llegan a la iglesia y quieren fingir ser cristianos, quizá engañan a los hermanos, quizá engañan al pastor, pero a Dios no engañan. Y Judas habla de este ejemplo por dos razones. En primer lugar, para los creyentes, para recordarles de que esto ha pasado. Han entrado encubiertamente personas que son falsos profetas, falsos cristianos, falsos personas que van a hacer daño y traer división. Pero no se preocupen, contienden por la fe, sean fieles en pelear y luchar por lo que es la verdad, y Dios se encarga de ellos. Dios los va a juzgar y sacar. Y hemos visto esto, hermanos, en ejemplos aún en estos tiempos donde hay pastores muy conocidos que predican falsa doctrina, pero aparentemente tienen éxito y todo el mundo los ve como personas exitosas, y tarde o temprano sale su pecado expuesto al público en maneras vergonzosas que traen vergüenza al reino de Dios porque se profesan ser cristianos. Pastores que no solamente dejan a su esposa por otra mujer, pero por otro hombre. Personas que son líderes de ministerios que se les da cuenta que han robado por años a la congregación y a la iglesia. Todo pecado, hermanos, Dios limpia su casa y lo va a exponer. Aún pecados que están en secretos, dice que del techo se van a declarar abiertamente. O sea que Dios se encarga de limpiar la iglesia. Y esto es la confianza, hermanos, que nosotros vamos a contender por la fe, predicar la palabra, y Dios se va a encargar de toda persona porque Él es el que edifica la iglesia. Él es el que está construyendo su iglesia, que dice que lo va a presentar sin mancha, sin arruga, ante Dios Padre. Eso es usted, hermano, si es creyente en Jesucristo. Dios los va a proteger y preservar hasta el día final. Pero también Judas lo dice por otra razón, hablando también directamente a los que están en la iglesia presentando falsas doctrinas. Les está advirtiendo que no se van a escapar con la suya. Dios los va a juzgar. Y la esperanza es de que se arrepienten, que reconozcan que lo que están haciendo está mal y que ante Dios piden perdón y viven para honrar a Cristo Jesús. Igual, hermanos, en este día presentamos este sermón con dos propósitos: para el pueblo de Dios, para asegurarnos de que Dios ve cada necesidad en su vida. Dios está íntimamente en cada detalle de sus angustias, ansiedades, temores. Dios les va a abrir una puerta, aún se indica abriendo un mar. Dios lo va a hacer en su vida, hermanos. Dios va a terminar la obra que empezó en sus vidas. Pero también para personas que quizá no están viviendo para Jesucristo y están fingiendo de que son cristianos, aparentemente, pues porque vienen a una iglesia, quizá nos engañan, pero esto es un llamado también para, si hay alguien así en este caso, que arreglen las cosas con el Señor, que ante Dios vean que Él es fiel y poderoso y justo y bueno y santo, y extiende su misericordia en este día. Extiende su gracia para ser salvos y perdonados en este día.
Búscale, hermanos. Ir ante Él. Y los vamos a invitar a hacerlo mientras vamos a tomar la Santa Cena. Porque antes de repartir los alimentos de la Santa Cena, voy a leer un verso que habla el apóstol Pablo acerca de lo que significa la Santa Cena para el creyente. En 1 Corintios, hermanos, capítulo 11, versos 23 a 26, el apóstol Pablo habla de lo que se le enseñó, porque el apóstol Pablo no estaba con los discípulos cuando Jesucristo inició esta cena. Es más, esta cena, la Santa Cena, tomó el lugar de la cena de la Pascua. Si se acuerdan, estábamos comiendo la cena de la Pascua el día antes de que Jesucristo fue entregado. Y Dios se le había dado al pueblo de Israel como ceremonia para acordarse de la gran obra que Dios hizo en liberarlos de esclavitud. Pero en esta noche Jesús dice, ok, voy a iniciar una nueva tradición, una nueva cena, una nueva ordenancia. Que desde este día en adelante van a celebrar lo que Dios les hizo liberarlos de esclavitud del pecado por la obra de Jesucristo. Dice lo siguiente, 1 Corintios 11. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche antes de que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Esto es el Evangelio, hermanos, de que Cristo murió por nosotros. El Cordero de Dios, la Pascua, el que fue presentado como la sangre que se puso en cada puerta en Egipto. Es la sangre que nos cubre, la sangre de Cristo, que ya nos liberó de la ira de Dios, que tomó nuestro lugar en la cruz para morir por nuestros pecados. Y la vida justa que vivió, hermanos, las transmite al creyente, para que seamos justificados ante Dios. Eso es lo que representa la Santa Cena. Y nos dice que esto es algo que cada creyente debe hacer en cuantas veces nos juntamos para nuestra iglesia, lo hacemos cada primer domingo del mes, como algo en cual nos une este evangelio, recordando que el sacrificio que se pagó para nuestra salvación. Pero también advierte Pablo en los versos que siguen que personas que la toman de manera indigna, que no son creyentes, que están en pecado, y si participan de la Santa Cena, va a haber un juicio sobre ellos porque están haciendo una burla de la obra de Cristo en la cruz. Es más, dice que en esta iglesia de los Corintios, unos estaban enfermos, hasta unos habían muerto porque estaban tomando la Santa Cena de manera indigna. O sea que Dios en su misericordia, viendo que, ¿sabes qué? Este va a continuar en pecado, es mejor que me lo lleve ya. Y Dios los trae juicio. Es por eso que los voy a invitar a tomar ahorita unos minutos ante Dios. Que Dios examine sus corazones, sus vidas, y en este tiempo arreglen las cosas con Dios. Es tiempo de arrepentimiento, tiempo de agradecerle la obra de Cristo Jesús. Oremos a Dios.